¿Alguna vez te has sentido perdido en el mundo, sin saber de dónde vienes o hacia dónde viajas? Si es así, seguramente has sentido el mareo de la posmodernidad. Una época confusa en que los valores y tradiciones del pasado se desintegran. Y se reconstruyen para llevarnos hacia un mundo desconocido. Yo soy Juan Pablo Elorriaga. Yo soy Javier Leuchter. En este podcast hablaremos de las preguntas que te haces todos los días. Acerca del mundo, la historia, las relaciones y sobre ti mismo. Esto es Náufragos. Una guía para el navegante posmoderno. Estoy muy solo y triste acá en este mundo abandonado. Tengo una idea ya de irme al lugar que yo más quiera. Me falta algo para ir, pues caminando yo no puedo. Construiré una balsa y me iré a naufragar. Tengo que conseguir mucha madera. ¿Ya viste ese gigante que está ahí? Es como Goliat, ¿no? Sí, es enorme, güey. Gigantesco. Es la montaña, güey. Sí, es como la montaña de Game of Thrones, güey. Oye, güey, esa es una. ¿No? ¿Sí esa es una? Sí, claro. ¡Jorge! ¡Hey! ¿Qué ha habido? ¿Cómo andan? ¿Estás siendo encantado por sirenas o qué estás haciendo en esta isla? Oye, hasta que lo dijiste no me he dado cuenta. Se me hace que sí, ¿eh? Se me hace que me atrajeron el canto de las sirenas. Pero ahora me estoy dando cuenta que tiene unos colmillotes y se me hace que no me voy a aventar al agua porque ahí voy a quedar. Lo que no pueden ver nuestros escuchas es que estamos justo llegando a una isla y Jorge está a las orillas del mar y es una isla en la que hemos visto figuras muy peculiares. O sea, ha habido sirenas, cíclopes, hubo por ahí un Minotauro. un dragón ahí como del lago Ness, pero pues, bueno, no sé. No sé. Tú que vienes de acá, de esta isla, ¿qué nos puedes contar? Oye, las experiencias que están teniendo me traen recuerdos y me traen como imágenes que ya no sé si vienen de adentro de mí o si son cosas que están viendo ustedes o que cuando me las mencionan me espejean algo. No sé qué está pasando, pero siento que estoy entrando como un mundo mágico junto con ustedes y estoy muy contento. Muy bien, pues súbete a la balsa porque ahí se ve un niño que te está aventando piedras. Y no soy yo. Oye, pues hablando de todo esto, bienvenido a la balsa, Jorge. La verdad es que me emociona mucho que hayas regresado y esta temporada como que hemos tenido estos regresos de personajes que nos llenan mucho el alma y me encanta que estés aquí de regreso. Pero mientras platicabas de imágenes y de como que me hizo mención esta definición de mitología, que al final la mitología, como decía Jung, que pues son estos arquetipos y es la forma en que nuestro inconsciente se comunica con nosotros. ¿No será que estaremos viendo alguno de nuestros miedos en esta isla? Sí, definitivo. Miedos, deseos, anhelos, preocupaciones. Nos estamos viendo a nosotros en potencia también, ¿no? O sea, yo creo que, como dices, definitivo, la mitología no son solo historias para ser contadas de forma entretenida los unos a los otros, sino creo que son como poderosas guías para el espíritu, ¿no? Son así como pues la canción que canta nuestra alma de alguna u otra forma para que nuestra conciencia la escuche y aprenda cosas. Entonces,
Creo que tiene sentido que empecemos a ver todas estas cosas mágicas. Y sí, a mí también ya me urgía regresar con ustedes. La verdad es que qué padre, qué sabroso. Can't wait. Que nos esperamos 24 horas más de lo que esperábamos, pero estoy bien contento de estar en la balsa con ustedes. Qué bueno, pues bienvenido de vuelta. Yo quiero, pues sí, abrir esta conversación justo también para diferenciar de los arquetipos, ¿no? Sobre los cuales ya hablamos y ya hicimos pues un episodio. Pero la mitología, yo pienso que es justo donde nacen los arquetipos y viene, es muy arcaico porque de alguna forma es la historia del inconsciente de la especie humana, ¿no? Y pienso yo que todos los mitos de alguna forma se originan en como teorías sobre el más allá y sobre lo desconocido. Y por eso es que los mitos se van rompiendo, pero no hay que olvidar que los mitos, cuando fueron creados, eran verdades, eran las realidades de la gente que vivía en esos tiempos, ¿no? Y los mitos servían como la explicación, pues de algo que no podíamos de alguna forma entender o que no se había descubierto, ¿no? A la medida que va avanzando el hombre en conocimiento y se inventan las ciencias y las exploraciones y todas estas cosas del desarrollo, se empiezan a caer esos mitos y quedan como en el terreno primero de la leyenda, ¿no? Y después pasan a este otro lugar, pero pues no desaparecen, y lo que vemos es que más bien pues hay coincidencias en los mitos de todas partes del mundo, ¿no? Sí, definitivamente. A mí algo que me llama mucho la atención, porque desde que hicimos por primera vez el episodio de El Camino del Héroe, me quedé muy clavado con este libro que ustedes me recomendaron. Ambos dos, como diría mi profesor de lengua española, que es el de Joseph Campbell, de El Héroe de las Mil Caras, ¿no? Uh-huh. Que siempre me cuesta trabajo decirlo en inglés. The Hero of Thousand, ya ven, no sé cómo decirlo en inglés, pero bueno. Y justamente esta parte que dice Juan, de este conjunto de historias que se van repitiendo y que tenemos principalmente, por ejemplo, no sé, en Thor, ¿no? Este dios del trueno que es hijo de Odín, pero después lo podemos ver reflejado también en pues Jesucristo, ¿no? En este tema del hijo de Dios que es encarnado. O sea, de cierta forma se repiten ciertas cuestiones, y algo que dice Campbell que me fascina es que esto, sin afectar a las personas que me vayan a malinterpretar con lo que acabo de decir de Jesucristo, pero tienen muchísima relación en el tema de que al final de cuentas la mitología no es que la tomemos de forma literal, y es lo que deberíamos de aprender en nuestras vidas, que las cosas no son literales, sino son un conjunto de situaciones que han sucedido a lo largo del tiempo y han sido interpretadas por diferentes personas y han sido puestas en nuestro inconsciente colectivo para entender de dónde venimos. Yo creo que esa para mí sería la definición de mitología. Sí, a mí me encanta lo que dices. Yo tengo otra teoría. Digo, así como yo me la inventé. No, o sea, las personas que hablan o estudian la mitología hablan de esta forma en la cual los mitos se comunican como bilateralmente, ¿no? No solo es queremos darle una explicación a algo y entonces lo vamos a plasmar en símbolos para poderlo entender conscientemente. También hablan de una sabiduría que ya existe adentro de nosotros, que es como instintiva, pero que no ha sido expresada de forma consciente. Y entonces encontramos en los mitos, y muchas veces a través de los sueños o a través de un chamán que interpreta esa sabiduría, o a través de algún artista que busca plasmar o manifestar esa sabiduría en una canción, en una pintura, en un cuento, en una película, en una obra de teatro, pero es sabiduría que ya está adentro de nosotros. O sea, no solo es busco una explicación de por qué algo es y entonces cuento una historia para explicarlo, también es esa sabiduría está buscando una forma de salir y de llegar a nuestra conciencia, y lo logra a través de los grandes mitos.
Y por eso vemos, pues ahorita decías que si la figura esta de mesiánica de Jesús se repite en diferentes culturas, en diferentes mitologías, bueno, prácticamente todas las culturas del mundo en su mitología tienen la historia del diluvio, con diferentes personajes, contadas de diferentes maneras. Por supuesto que en la era moderna, nosotros también, con la fabulosa película de Waterworld, también creamos nuestra mitología del diluvio. Gracias, Kevin Costner, no te acabes nunca. Todo el mundo tenemos esa misma leyenda, mito, historia, cuento, relato, que al ratito hablamos de la diferencia entre todos estos conceptos, pero todos tenemos eso y por algo ha de ser. No solo es como explicar cómo cuando llueve mucho y los ríos se desbordan y cómo las primeras civilizaciones siempre existían alrededor de agua, o sea, principalmente cerca de ríos y de ríos caudalosos que tendían a desbordarse. O sea, no solo es eso, sino que también nos habla de cómo estos ciclos en nuestra vida, el camino del héroe es un ejemplo fabuloso de cómo nuestra vida es cíclica y cómo vamos recorriendo ciertos ciclos. Y llega un momento en donde necesita pasar esa agua y llevarse todo lo que no sirve, todo lo que no funciona, y necesitamos como sabernos desprender de ello, ¿no? O sea, desapegar de las cosas que de alguna manera quizá ya eran anclas que nos estaban deteniendo, dejar que el agua pase y se lleve todo eso para que renazca una vida nueva, ¿no? Y es sabiduría, a mí se me hace pues atemporal, ¿no? O sea, aplica para todas las culturas y todos los tiempos. Y bueno, está muy presente en la actualidad, ¿no? Si nos vamos a... Bueno, a ver, al final de cuentas, la mitología pues tiene que ver con el politeísmo, ¿no? Con pues estas múltiples representaciones de deidades que están, digamos, son amos y señores de algún elemento, de alguna fracción de, digamos, de la realidad, ¿no? Thor es pues el trueno, Poseidón el mar, el Prometeo el fuego, etcétera, ¿no? Y tenemos esto en todas las civilizaciones, ¿no? Entonces, y actualmente pues tenemos a superhéroes, ¿no? Hay un Aquaman, hay un Superman, hay todos estos personajes y otros tipos de mitologías. La verdad es que es como difícil decir que una cosa es mitología, porque pues también si nos vamos a la tragedia griega, por ejemplo, son yo pienso que es mitología también, porque al final del día se sirven de la mitología para construirse, ¿no? Y hay un oráculo y pues son los hijos de herederos, digamos, de los dioses, en su representación humana. Y así como pues eso fue hace mucho tiempo en Grecia, actualmente pues también en política siguen habiendo mitos, y siguen creándose como historias, que al final de cuentas creo que pasa todo por la narrativa colectiva, ¿no? de un tiempo, y por eso se vuelven trascendentales, ¿no? Y terminan siendo deformadas también con el paso de los años. Primero empiezan siendo leyendas, o empiezan siendo historia, ¿no? Historia reciente tal vez, anécdota, se van deformando de boca en boca, se convierten en leyendas, cada quien le agrega un poco de su cosecha y así la colectividad va dándole forma a una historia que por alguna razón de ser deformada por completo, de repente adquiere una forma, ¿no? Me hace muchísimo sentido y quiero yo citar, regresando un poquito a este tema de Campbell, quiero citarlo y creo que aquí él responde a justamente lo que Juan está mencionando. Dice: pienso que aquí en Occidente lo que ocurre con nuestra mitología es que los símbolos mitológicos, arquetipos, se han interpretado como hechos. Por ejemplo, y él cita al justo ejemplo que puse anteriormente: Jesús nació de una virgen, Jesús resucitó entre los muertos, Jesús fue al cielo mediante la ascensión. Desafortunadamente, en nuestra era de escepticismo científico, sabemos que en realidad estas cosas serían imposibles de que hayan sucedido, y por ello las formas míticas se consideran como falsas. Es Campbell hablando. Actualmente la palabra mito significa falsedad, y así hemos perdido los símbolos y aquel misterio del mundo al cual se referían. Pero necesitamos los símbolos y por ello aparecen en sueños perturbados y pesadillas que luego son tratadas por los psiquiatras, como fue Freud, Jung y Adler, quienes se dieron cuenta que las figuras de los sueños son realmente figuras de la mitología personal. Entonces,
creo que todo lo que te estás mencionando, Juan, hace muchísimo sentido porque todos estos sueños, estas interpretaciones que nos estamos dando en nuestra vida real, como dices tú, en este Superman, en este Aquaman, pero también en estos políticos que hemos admirado, en este Churchill, en este Hitler, en este Male Adumín, ¿no? Que los hemos de cierta forma mitificado. Sí, sí, totalmente. Pero bueno, ¿qué es lo que al final del día nos enseñan los mitos o para qué sirven, no? Es porque esto es la pregunta que quisiéramos hacer. Sí, tengo muy buenas respuestas para eso. Los mitos cumplen con 4 funciones. ¿Sí? La primera función es como abrir nuestra mente, abrir el universo a un espacio de misterio. Como un espacio, una dimensión de misterio en donde existe la posibilidad de que haya cosas más allá de nuestro entendimiento, más allá de nuestra razón, más allá de nuestra conciencia. Esa es la primera función. Ahorita decíamos, bueno, ¿qué es lo que realmente divide o separa un mito de otro tipo de historias? El mito necesariamente contiene un elemento mágico, sobrenatural, implica el contacto con el más allá o con deidades o cosas así, ¿no? Entonces, esa es la primera función. O sea, abrirle la puerta a una dimensión de misterio para que nosotros como entendamos que hay cosas que no sabemos, que no entendemos o que no simplemente no tenemos consciente. Uh-huh. Luego, la segunda función, ¿o quieren platicar un poquito de la primera y luego continuamos con las otras? Pues a mí me encanta porque justamente lo que tú mencionas en el libro que les recomiendo mucho que es de DK, es la editorial, justo en la introducción, se llama el libro de la mitología, justamente la primera frase del libro en la introducción dice que los mitos son algo que más que simples relatos. Y esto que es recogen los misterios que nos desconciertan e intrigan y nos responden preguntas que no podemos contestarnos. Entonces, creo que es justo eso lo que hace tan interesante la mitología y que por lo que estamos hablando hoy de ello. Y sí, y hay que, o sea, hemos recorrido un largo camino, ¿no? Antes, o sea, se pensaba que el final del mundo era, pues, te subías a un barco y le dabas unos cuantos kilómetros y de repente aparecía un kraken o te ibas, te caías sobre el lomo de una tortuga. Todas estas cosas, estas ideas que hoy dan risa, quizás, pero no somos capaces de reírnos de los mitos actuales, como el coronavirus, ¿no? O sea, digo, es algo igual de desconocido, igual de absurdo, de alguna forma, el temor a esta pandemia y el desconcierto que ha creado y cómo pues tenemos que inventarnos incluso la historia de dónde viene, y ahí hay muchas historias. O sea, que si vino de una sopa de murciélago, que si vino creado por los chinos y un tema así, o sea, y ahí todo el mundo, toda la imaginación y los miedos y toda la creatividad humana aporta un poquito y eventualmente pues se va a crear digamos una cápsula de conocimiento de esta época, ¿no? Sí, sí, todo por eso, ¿no? Por nuestra necesidad de acceder a ese mundo de misterio. Exacto. O sea, por nuestra necesidad como de saber aquellas cosas que no podemos saber o que no entendemos. O queremos controlar, ¿no? Porque al final creo que tiene que ver con un tema de control. O sea, creo que la mente humana está diseñada para vivir en ciertas dimensiones, y esas dimensiones nos ayudan a tener un cierto grado de seguridad y es normal. O sea, el ser humano está acostumbrado a estar dentro de una cueva y en la cueva se siente seguro. Hay una distinción importante ahí, Javier. Empezaste diciendo la mente humana. Y sí, la mente humana necesita ese control para sentir que está sobreviviendo. El ser humano puede existir en absoluta incertidumbre, carencia de control, y podemos ser perfectamente felices. Pero nuestra mente está diseñada muchas veces para... es el cerebro, literal, es como la computadora, o si lo quieren decir en castellano, es el ordenador, ¿no? O sea, nuestra mente ordena.
Y el orden implica control, ¿no? Y es como, quiero saber. Ahora, la segunda función de los mitos es la función cosmológica. Es todo lo que decíamos ahorita y es como, bueno, es una de las más famosas, ¿no? O sea, explicar por qué los volcanes hacen erupción, de dónde venimos como humanidad, de dónde viene el mundo, por qué hay estrellas en el firmamento, ¿no? Y entonces ahora es plasmar ese misterio de la primera función en todo el universo, en todo lo que vemos, ¿no? O sea, poder ver ese misterio en el nacimiento de un niño, en el hecho de que puedo respirar y gracias a eso existo, y cada una de las cosas que nos rodean es como poderlas ver llenas de este misterio, ¿no? Esa es la segunda función de la mitología. Ok. ¿Y cuál sería la tercera función? La tercera es el aspecto sociológico, ¿no? O sea, están diseñados también los mitos para crear sociedades, culturas, y no solo crearlas, sino darles las herramientas para que se sostengan, ¿sí? O sea, ¿por qué el sistema que tenemos de quién es el rey o quién es el líder o qué sé yo? Bueno, muchas veces eso también estaba explicado en las mitologías. ¿Qué es lo que debemos de hacer como sociedad? ¿Qué comportamientos debemos de observar? Hay un mito muy famoso creo que son los Dakota o los Sioux, o a lo mejor son los mismos. Son los mismos. No sé así bueno, sí. Y es muy famoso. Es la historia de la mujer esposa del búfalo. ¿Han escuchado de esta? Yo no. No. Bueno, o sea, el mito es muy sencillo, ¿no? Hay una mujer que forma parte de esta tribu de Dakotas y ellos dependen mucho del búfalo. Y entonces mucho de lo que hacen, y esto es antes de que los españoles hayan traído los caballos a América, ¿no? Entonces ellos no pueden montar el caballo, seguir al búfalo y tirarle una flecha. Lo que hacen es generan que se cree una estampida cerca de un acantilado. Uh-huh. Entonces empujan a los búfalos a que caigan. Entonces no necesitan matar uno por uno. Caen un montón de búfalos, no todos, pero caen varios. Que de hecho me recuerda mucho a una escena muy similar en la película de Alpha. No sé si la vieron. No la hemos visto, no la he visto. Está padre, véanla. Es la relación entre el chavo y un lobo, ¿no? Está muy padre. Pero bueno, el punto es, caen los búfalos. Y entonces ya los indios se acercan con los búfalos que cayeron y entonces usan la piel, usan la carne, no desperdician absolutamente nada. La carne que les sobra la guardan para sobrevivir el invierno, ¿no? Cierto año no habían logrado que esto sucediera. Y entonces una mujer, como les digo, una joven que formaba parte de esta tribu, empieza a hacer una danza y una oración que tiene que ver con pedirle al dios búfalo, porque antes venerábamos estos animales que eran nuestra fuente de alimentación, nuestra fuente de vida. Entonces empieza a pedirle al dios búfalo que les permita tener búfalo este año. Y el búfalo, el rey de los búfalos, accede, dice, está bien, te estoy escuchando y voy a permitir que caigan todos estos búfalos en el acantilado con la condición de que te cases conmigo. Y entonces ella dice, sí, está bien, o sea, accedo a eso, ¿no? Entonces caen los búfalos, ella se casa con el dios de los búfalos y se va a vivir con los búfalos. El problema es que el papá de esta chava, pues está desconsolado porque se fue su hija, no la encuentran, no saben a dónde fue, y entonces él, como buen indio Dakota, sigue las huellas de su hija hasta llegar a donde está, cerca de donde están todos los búfalos. Y entonces, estando ahí, él también hace una oración, es que yo quiero que mi hija regrese, qué sé yo, y la hija como que escucha esta oración. Y entonces le pide al dios de los búfalos regresar, y le dice, oye, o sea, ¿qué te pasa? ¿Cómo que regresar? ¿No viste el sacrificio que hicimos por ti, por la oración que hiciste? Tú accediste a casarte conmigo. Entonces se enoja tanto que le indica a los búfalos que vayan y aplasten al papá, ¿no? Entonces van todos los búfalos, lo aplastan, lo hacen pedazos. Del pobre papá no queda nada más que un pedacito de hueso de vértebra. Se acerca pues la hija desconsolada, llore y llore, y le dice al búfalo, oye, o sea, por favor, regrésame a mi papá, o sea, ayúdame a que regrese mi papá. Y entonces el dios de los búfalos se conmueve ante pues, el enorme sentimiento que muestra esta hijita por su padre,
y le da el poder, le dice, si tú haces esta danza y si cubres a tu papá con esta manta, tu papá va a renacer. Y eso es exactamente lo que hace, ¿no? Cubre al papá con la manta, hace la danza y el papá renace. Entonces renace, se abrazan y ella accede a quedarse con el búfalo y él accede a regresar y dejar a la hija que se quede ahí, ¿no? Entonces ese es el mito. ¿Cuál es la enseñanza que tiene que ver con esto que les digo de la función sociológica de mantener una sociedad? Bueno, las personas encargadas, o sea, eran los chamanes, los artistas, le contaban este mito a los niños de estas tribus. Y lo que entendían ellos entonces era lo siguiente: la vida es cíclica y es importante el sacrificio de los animales para que nosotros podamos existir, pero también es importante nuestro sacrificio, el sacrificio del papá, el sacrificio de la hija, y darle al búfalo, darle su lugar, o sea, darle su lugar de respeto, darle su lugar de veneración, porque si nosotros no le damos su lugar, entonces este animal voluntariamente nos va a dejar de dar lo que nosotros necesitamos para existir. Entonces era fundamental respetar al búfalo y no acabártelo, como luego vino el diablo, el hombre blanco, que mataban a los búfalos, dejaban ahí todo el cuerpo, lo único que querían eran las pieles para enriquecerse, ¿no? O sea, este mito hablaba de una existencia respetuosa entre este animal y los seres humanos, ¿no? Y le daba a esta tribu una manera de existir y una manera de coexistir con este animal. Entonces, a eso me refiero cuando digo función sociológica, para enseñarle al ser humano cómo se debe de comportar para poder mantener esa sociedad. Sí, es la cohesión social, ¿no? Que es un tema súper interesante pues bueno, vamos a entrarle. Puede ser buenísimo, pero uno de los grandes peligros, creo yo, de no valorar el mito hoy en día, sobre todo por la gente de ciencia y los intelectuales, es que, pues, o sea, más allá de que, o sea, es que justo creo que lo quieren tomar literal y no le encuentran un valor al conocimiento, ¿no? Pero pues se ignora la gran capacidad que tiene el mito de generar esta cohesión social de la que hablas y por lo tanto de manipular. Yo les voy a platicar un ejemplo, sin entrar en política, ¿no? Bueno, Werner Herzog, director alemán, un gran director, viaja a Perú para hacer una película que se llama Fitzcarraldo, en la cual narra, pues, la historia de un alemán obsesionado con la ópera de ¿cómo se llama? Ay, se me fue el nombre. ¿Puccini? No, bueno, ahorita me acuerdo. Con una ópera, ¿no? Y quería abrir en Quito, si no me equivoco. No, perdón, es Ecuador. En Lima. No era en Lima. Bueno, en algún lugar de ahí de Perú. Es que no lo tengo fresco, pero bueno. Quería abrir un teatro de ópera, ¿no? Entonces se propone ir en ese entonces el caucho era el oro negro. Y pues hay unas empresas multimillonarias de caucheros que por cierto no le dan dinero para hacer el teatro, entonces él decide, pues voy a ir yo a buscar el caucho, y se arma una tripulación, compra un buque y se mete en el Amazonas, ¿no? Para todo esto hay un paralelismo entre la historia de la película con la historia del rodaje de la película, ¿no? En la película sucede que en un momento, pues ya el buque es como secuestrado por una tribu indígena y le cuentan ahí, le traducen a Fitzcarraldo la historia de supuestamente que tienen un mito en la que va a venir un hombre dorado, un hombre blanco, que es una deidad, ¿no? Entonces, pues Fitzcarraldo se aprovecha de esta situación. Dice, yo soy. Dice, yo soy, y los esclaviza, y bueno, total, tenían que ir a dar una vuelta enorme, así como una especie de península, muy larga, muy peligrosa, y deciden que mejor no, que van a cruzar por arriba del monte, de un cerro gigantesco, ese buque, para llegar al otro lado, no a manera de atajo, pero así como se escucha, o sea, van a arrastrar por el Amazonas, van a subir un cerro,
un buque gigantesco y lo van a bajar del otro lado para hacer un atajo, ¿no? Pues, total, que esta es la historia de la película, pero también fue la historia del rodaje. Y ese hombre blanco era Herzog. Oye, aparte Herzog tiene todo así como, desde cómo habla y todo. Por supuesto que te lo imaginas siendo una deidad, no manches. Sí, pero entonces empezó el rodaje, y pues los indígenas realmente, pues de alguna forma sí estaban siendo pues manipulados o fueron la mano de obra de toda esta construcción para poder hacer esto, que al final pues era tan la mano de obra de la producción como de la película, ¿no? O sea, era el detrás y enfrente de cámaras. Y Klaus Kinski, que es el que representaba a Fitzcarraldo, se vuelve loco y pues ya es completamente también se deja absorber por Fitzcarraldo, ¿no? Entonces él ya iba a todos lados, o sea, ya no había tema de que si de acción y corte, o sea, en todo momento él era Fitzcarraldo y los indígenas le dicen a Herzog, oye, este señor está maldito, ¿quieres que lo matemos? Porque, o sea, golpeaba gente, disparaba, hacía cosas que no. Y Herzog le dijo, sí, pero cuando yo les diga, ¿no? Ah, wow. O sea, sí. Es que imagínate a Herzog, ¿no? Con esa voz así de... No, bueno. Total, hay una escena en la que está comiendo Fitzcarraldo y llegan todos los indios y lo quieren matar. Y ahí es cuando Herzog les dijo, cuando yo les dé la orden. Entonces, bueno, es muy épica esa escena porque está comiendo y el estrés, o sea, todo lo que estás viendo ahí es real. Es básicamente real. Y bueno, pues total, después llegan, bajan el buque, los indios sueltan el buque, y pues ahí van arriba del buque van Herzog y Fitzcarraldo y todo eso queda grabado y todo eso es real, o sea, se pudieron haber matado ahí, ¿no? O sea, entraron, digamos, en este mito que ellos mismos crearon, pero que se compaginó con el mito que ya existía en este lugar y del cual se aprovecharon. Y bueno, al final termina siendo la ópera arriba del buque. Es una gran película, pero justo ejemplifica como el hecho de que si sabes cuál es la narrativa y sabes cómo jugarla, la cohesión social, o sea, el poder que eso da es enorme, ¿no? Y creo que es algo que vale la pena reflexionar muchísimo sobre pues nuestra idiosincrasia en Latinoamérica, porque así es como llegan al poder muchísimas personas que no deberían estar ahí realmente y que pues tienen otros propósitos, pero son muy hábiles manejando este tipo de narrativas, ¿no? Sí, definitivo. Creo que la revolución del pensamiento científico es como la balanza de haber entrado en sociedades en las cuales se podía ejercer un poder casi absoluto aprovechándose de los mitos. Y ahí es donde empezamos a decir, a ver, no, espérame, o sea, vamos a ver a los mitos como algo falso, vamos a ver a los mitos como simplemente eso, como una historia, vamos a pegarnos, lo que decía ahorita, lo que leía ahorita Javier que decía Campbell, ¿no? O sea, vamos a pegarnos al pensamiento científico, a la lógica, a la razón, a los números, a la evidencia, a lo que podemos comprobar, para poder hacerle frente a estas personas que abusaron por siglos de poseer el control de la interpretación de los mitos para quedarse con el poder y, como dices, ejercer cohesión social sobre las sociedades, valga la redundancia. Y además, o sea, fíjate lo que está bien interesante. Los mitos has dicho que tienen 3 funciones, ¿no? La primera es como la del conocimiento, de dónde venimos, que podríamos decir que es esta necesidad de control, ¿no? O sea, la cosmología también, lo mencionabas, que de dónde vienen las cosas. Y finalmente yo creo que es el control, el conocimiento, pero al final es la civilización, o sea, la cohesión social, como lo acaban de mencionar. Al final, estos 3 objetivos están también dentro del pensamiento científico. O sea, el entendimiento de las cosas a través de la tesis y a través de la síntesis y a través de la antítesis, ¿no? O sea, están ahí y no deberían de contraponerse. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, la explicación de algo literal tiene una visión súper miope, porque
el ser humano no nada más es acción, porque también es un complemento, o sea, es un viaje hacia el interior, y el mito eso es lo que te invita a hacer. O sea, Sí. te invita a entender, como lo decías ahorita, con el sacrificio del papá y que se apiada. Pues a mí me recuerda a esta película que en algún momento hablamos tú y yo, que era Pocahontas, y me recuerda a Avatar, y me recuerda al Rey León, y está interpretado en Hamlet, ¿no? Y está interpretado en la filosofía de Platón, al salir de la cueva. O sea, todo esto está ahí, ¿no? Y es lo que nos debería de estar haciendo pensar, y es creo que por lo que estamos aquí hoy. Sí. Pues bueno, ¿cuál es así como un mito que traigan ustedes que quieran aquí poner? Que les haya dejado Oye, algo. Falta la cuarta función. A ver, ¿cuál es la caray. cuarta? Que para mí es la más importante, es por la cual yo me enamoré de los mitos. La cuarta función es la función pedagógica. Okay. O sea, también el aspecto de los mitos de enseñarle a cada persona cómo ser o cómo vivir como ser humano en cualquier circunstancia. Esa para mí es la función, pues la que más utilizo, ¿no? O sea, es como les he dicho varias veces, yo pues hago muchos paralelismos con la gente a la que le doy coaching en los cursos, con historias, con cuentos, con mitos, y les queda clarísimo. Hoy mismo, hace ratito de hecho, estaba en una sesión de coaching 1-1 con una chavita que decía, o sea, su historia básicamente era esta, ¿no? Era, ella de chiquita procuraba ser, ella es la segunda, lo cual también es otro arquetipo, el segundo hijo, ¿no? Ella procuraba ser, de los hijos, procuraba ser la alegre, la que no se metía en problemas, la que le generaba vitalidad a su familia. Y entonces en algún momento le pregunté, ¿y para qué hacías esto? O sea, ¿cuál era tu propósito? Y ya se queda ella pensando y dice, creo que mi propósito era mantener unida a mi familia, mantener juntos a mis papás. Yo veía que tenían tantos problemas que yo creía que a través de quitarles varios problemas podía ayudarles a mantenerse juntos. Y yo que ya sabía lo que había pasado con los papás, le pregunté, ¿y qué se sintió haber fracasado? ¿No? Y se pone así como bien triste. Entonces le digo, a ver, ¿cuál es tu película? ¿Te gustan las películas de Disney? Y me dice, sí. Le digo, ¿cuál es tu película favorita? Y me dice, Enredados. Y le digo, ok, ¿qué paralelo ves ahí? Y empezó a pensar y me dice, ¿a qué te refieres? Y le digo, o sea, tú te ves como la personaje principal, que como que tu vitalidad y tu energía, como la de Rapunzel, su vitalidad, su alegría, incluso su poder mágico estaba hecho para darle a su mamá algo que era importantísimo para ella, que a su mamá, que después sabemos que no es su mamá, pero era mantenerla joven, ¿no? O sea, para ti, mantener joven a tu mamá era mantener unido a tu familia. Y me dice, sí, cañón. Me dice, pues es que ahora sí, me siento como ella, de que siento que tengo que dejar atrás a esa niña encerrada en una torre para darme cuenta de la princesa que soy, que me merezco un castillo y que ya no tengo que estar manteniendo joven a mi mamá o manteniendo unida a mi familia. Entonces, a través de esa película arquetípica, que está basada en mitos y que podemos encontrar mitos muy similares en todas las culturas, ella aprende algo fundamental acerca de ella, que es, ya puedo dejar atrás esta niña encerrada, esta niña sí alegre, feliz, llena de vitalidad, pero encerrada en su torre, y me puedo convertir en la mujer independiente, poderosa, fuerte, inteligente, en la princesa, a fin de cuentas, que se merece todo un castillo para ella y no para alguien más, ¿no? Entonces ese aspecto pedagógico de los mitos se me hace fundamental, la forma en la cual nos vemos reflejados en ellos, la forma en la cual esta chavita al ver su historia le cambió la cara, le cambió la energía, y de alguna manera es como, ok, ahí está el camino, ¿no? O sea, Rapunzel me enseña el camino en esa historia y yo puedo hacer lo mismo. Se me hace fabuloso. Sí. Pues yo quisiera que compartamos cada quien así cuál es su mito favorito y cuál es la enseñanza que trae. Ándale, perfecto. Venga, ¿empiezas tú? ¿Yo empiezo? Bueno, yo para mí, híjole, hay muchos, pero creo que sin duda el número uno es el Rey Arturo.
las leyendas arturianas. Y yo tuve ahí, bueno, es de entrada, bueno, es una historia como bastante amplia y como que la hemos visto en distintos lugares, ¿no? Pero yo cuando vi la película esta de Excalibur fue cuando, bueno, digo, mi película favorita de Disney es La Espada en la Piedra, pero mucho tiempo después vi Excalibur y ahí es cuando me conecté completamente con la historia del rey Arturo. Al principio yo me identificaba, antes de ver esta peli, pues con Arturo, ¿no? Me gustaba como la idea de este niño que estaba como tocado por Dios de alguna forma y que tenía el poder de ser el elegido para pues, sacar la espada de la piedra y con eso pues convertirse en el rey, ¿no? Y aquí hay varios como simbolismos que yo no entendía, simplemente me gustaba la historia, ¿no? Después veo la de Excalibur y bueno, y Lancelot también, y también me identifico con Lancelot en algún momento, pero en Excalibur veo a este personaje que se llama Perceval, que es para mí el con el que ya terminé como de cerrar todo un proceso mío, ¿no? Muy cañón, que llevé a terapia incluso, pero todo esto se manifestó durante una toma de ayahuasca en la que empecé como a entrar en contacto como con símbolos de pues arturianos, ¿no? Pues la rosa, el santo grial, el tema de las espadas y como también con esta conexión como con el ajedrez y el viaje fue así y de repente empecé a conectarme y con el tema de la rosa de Inglaterra, ¿no? ¿Qué es esa rosa, ¿no? Y por qué es tan importante. Pues en mi viaje es como yo en algún momento viví esa historia arturiana y yo defendí esa rosa, ¿no? ¿Y qué significa? O sea, yo di la vida por esa rosa. Y bueno, a ver, ¿qué es esa rosa? ¿Qué significa, no? Entonces ahí escarbando, pues fui como pues desenmarañando muchas cosas que tienen que ver con esta rosa. Al final de cuentas terminó significando para mí como la verdad, ¿no? O sea, como que Inglaterra de alguna manera se volvió el protector de una verdad muy, muy abstracta, que se protege con la realeza, ¿no? Y la realeza con todo su simbolismo, ¿no? Del oro, de los diamantes, de todas de las armaduras, o sea, que aparentemente es algo como muy opulento, pero yo lo vinculé a una verdad alquimista, ¿no? O sea, el tema como de las jerarquías alquímicas, y el orden de alguna forma divino que viene, o sea, a través de la monarquía, y que tiene que ver con la tierra, o sea, con el cuidado de la tierra y la protección de la tierra, ¿no? Y de hecho, pues en esta película le dicen a Arturo cuando está completamente perdido, le dicen "You are the land", y se lo dice Perceval. Pero bueno, ¿cuál es mi historia con Perceval? Perceval es Arturo tiene un conflicto con su hermanastra, que es Morgana. Morgana está dedicada a la magia negra y es enemiga de Merlín, ¿ok? Morgana engaña a Arturo transformándose en su mujer, y tiene relaciones con él y se embaraza de un hijo de Arturo, que es este niño que viene a destronar a Arturo, ¿no? Y Arturo cae en una depresión terrible porque mientras eso sucede, también Morgana hace, como de alguna manera logra que simultáneamente Lancelot se acueste con su esposa, ¿no? Y Lancelot era el fiel caballero de Arturo. Entonces, bueno, Arturo queda devastado, roto por dentro, y pues en una oración con Dios le dice que por favor le dé la luz, ¿no? O sea, que qué está pasando, ¿no? Que cómo puede arreglar el asunto, ¿no? Para todo esto, pues Inglaterra empieza a caer en sequía, hay fuego, o sea, toda la tierra cae como en penumbras, y Dios le manda un rayo a Arturo que le pega y pues lo deja básicamente en cama, delirante, y lo que hace es pedirle a los caballeros que vayan en busca del Santo Grial. Solamente, ¿no? O sea, no dice dónde está, no dice qué es, no dice para qué es, no dice cómo es, simplemente vayan.
Entonces todos los caballeros van en busca de este santo grial y van muriendo, seducidos por las ilusiones de Morgana. Y el último caballero es Perceval, quien finalmente llega a Morgana y descubre la falsedad del grial que le presenta. Se rehúsa a tomarlo y entonces lo cuelgan en un ¿cómo se llama? En un árbol donde están pues todos los caballeros que ya han muerto. Y Perceval tiene como una especie de sueño en la que ve a Arturo como encerrándose dentro de Camelot, el castillo. Y él lucha en ese sueño por llegar y meterse al castillo. Y no lo logra, pero bueno, en ese intento de repente se rompe la cuerda y sobrevive, ¿no? Y como que empieza va en busca de Arturo para tratar de salvarlo y decirle que el Santo Grial es falso, ¿no? Que esta falsedad la puso Morgana. Total, cuando finalmente llega con Arturo, lo convence de que está tomando de un Santo Grial que le está ofreciendo. Y ahí Perceval es el que le seduce a Arturo, o sea, le cuenta todo lo que ha vivido, todo lo que han sufrido, todos los caballeros que murieron buscando ese grial y que finalmente lo tiene y que debe beber de él, porque él es la tierra, ¿no? Y si no bebe de él, no va a sanar y Inglaterra nunca va a volver a hacer lo mismo. Y en ese momento, pues, esta rosa, de la cual realmente no forma parte de la historia arturiana, pero es el símbolo de esto, ¿no? Esta verdad va a quedar, pues, se va a romper, ¿no? Lo va a tomar la magia negra. Total, pues Arturo bebe de la copa y asume que él es la tierra, ¿no? Y ahí se revitaliza y, bueno, total, pelea con su hijastro, y finalmente pues gana y luego manda a Perceval a tirar la espada de Excalibur al agua. ¿Por qué me resonaba tanto esta historia? Pues resulta que en mi mundo, o sea, la figura de Arturo representaba a la de mi padre. O sea, es la familia con la que naces y es de alguna manera yo estaba como en un momento pues en el que pues mi familia estaba en una etapa muy vulnerable justo, o sea, pues que divorcio y todo el asunto. Y Perceval resultó ser como mi papá. Arturo fue como mi papá y yo fui como Perceval que de alguna manera me fui al mundo a circularlo en busca de pues este elixir, de esto que pudiera hacer renacer, digamos, a mi familia. Me encontré con que pues todo era como una especie de ilusión. Regreso, y la intención es como el asumir que todos somos ese Arturo, ¿no? O sea, que ese mito, de alguna manera, es la experiencia de todos, es lo que todos han vivido, es el sufrimiento, es el sacrificio, es todas estas cosas, y en el momento en el que pues le da a Perceval de tomar a Arturo de ese Santo Grial, pues en realidad era yo como alimentando mi propio superego, ¿no? Para poder acceder a yo ser el dueño de mi propia vida, yo ser el dueño de mi propia tierra, ¿no? Y bueno, no lo expliqué tan elocuentemente como en algún momento lo tuve claro, pero esta historia sin duda es como, o sea, una de muchas lecturas, pero creo que tiene que ver como con los valores que al final de cuentas son la base como de una buena parte de la civilización occidental, que claro que están marcados por lo que fue Inglaterra, que está marcado por lo que fue la religión católica, o sea, hay un montón como de conexiones que llegan a mí, y esta historia despierta en mí como esta necesidad de ser honorable, ¿no? Que es algo que hemos hablado, de buscar como el rescatar a ese mundo que me hizo y al cual me debo, ¿no? Está genial. Me encanta. Oye, lo bueno es que dice que le faltó elocuencia, ¿no? Manches, se me hizo genial todo. A mí se me hizo genial y además creo que hizo mucho sentido con lo que acabas de hablar tú de la parte pedagógica del mito, ¿no?
que al final Sí. este entendimiento del mito del rey Arturo en Juan genera un crecimiento, pues todo, de los tres ramos, ¿no? O sea, psicológico, pedagógico, espiritual. sí. Sí. O sea, pues es como, eso es lo raro del camino de la psique. O sea, creo que la psique o sea, en esto es en donde yo soy más partidario de Jung que de Freud, ¿no? O sea, Freud cree que la psique tiene un camino de este tipo, o sea, que se explora por medio de la aventura, que implica el agarrar tu espada, tu armadura, salir, buscar, o sea, estos cuentos de caballeros, pues son eso, y esta aventura, pues no es otra cosa que el camino del héroe, ¿no? Jung. Sí, Jung. Pero que ese recorrido que hacemos en nuestras vidas, que si le ponemos forma, o sea, no sé, me fui a estudiar a otro país, ¿no? En ese momento, pues es como el Perceval dejando el castillo en busca del Santo Grial. O sea, es como, pues, tú te vas contando esta historia de cuento de hadas a tu psique, ¿no? Pero en realidad estás transitando en el mundo. Y entonces llega el momento en el que tienes que como que unir los puntos y conectar cuál es ese camino que está haciendo tu alma, ¿no? Sí. El tuyo, yo. Sí, me encanta. O sea, sí, está fregón. Miren, o sea, a mí el mito que más me ha llamado, que más me ha gustado, no es uno solo, sino es la gran historia en inglés le llaman coming of age, ¿no? O sea, en español podríamos decir la iniciación a la madurez o a la mayoría de edad, ¿no? O sea, esta historia normalmente está representada con un huérfano que muchas veces ni siquiera sabe quién es su papá o quién es su mamá. Casi siempre es pues, como underdog, ¿no? O sea, es el huérfano, pero es muchas veces el diferente, o sea, la diferente, por ejemplo, Cenicienta es igual, ¿no? Y es este camino a darse cuenta de quién realmente es. Y casi siempre quien realmente es, resulta que es súper poderoso o que es el rey o que es qué sé yo, ¿no? Y esto lo vemos en David, el de David y Goliat, lo vemos en Jon Snow de Game of Thrones, lo vemos en Luke Skywalker, lo vemos en la Cenicienta, lo vemos en Simba, o sea que Simba sí sabe de dónde viene, pero se vuelve huérfano y se pierde, ¿no? Y es este camino de regreso. En Arturo, Arturo también, y en mi favorito, que es Harry Potter. Harry Potter, a mí me fascina la forma en la que J.K. Rowling aterrizó este mito del huérfano, del coming of age, o sea, pararte en quien realmente eres, porque yo veo mucho paralelismo, así como Juan, con Arturo y con la leyenda de Arturo, yo veo mucho paralelismo con mi vida y con la de Harry, ¿no? O sea, si a Harry le quitamos, a la vida de Harry, a la historia de Harry, le quitamos la magia. Entonces Harry era un chavito que a sus 11 años se había quedado huérfano porque uno de los peores pues, asesinos o rufianes había asesinado a sus papás. Y lo habían mandado a casa de unos tíos que no lo querían, que abusaban de él, lo trataban pésimo. Su primo también abusaba de él. Eventualmente ya no lo quieren en la casa, entonces lo mandan a una escuela militar, la que luego el tío le dice a su hermana que lo tienen en una escuela militar para los niños que están criminalmente locos o quién sé cómo lo pone, ¿no? Bueno, sin magia lo hubieran mandado a esa escuela. Y sin magia, probablemente Harry a sus 18 años, igual que en la historia, como ocurre, hubiera entrado a un bosque dispuesto a morirse. Porque si recordamos la historia de Harry, eso es lo que hace, ¿no? Entra al bosque a punto de cumplir 18 años, dispuesto a morirse, dispuesto a dar la vida por toda la magia que él encontró. Bueno, en un mundo sin magia, él hubiera entrado a ese bosque dispuesto a dar su vida, pero seguramente con una soga en la mano, ¿no? Después de una vida terrible, después de todo lo que sufrió, después de lo mal que lo trataron sus tíos, la única relación sanguínea que le quedaba en el mundo, hubiera entrado a ese bosque de esa manera. Y creo que ese es el poder que nos da la magia. Esta magia que creamos los seres humanos a través de nuestro lenguaje. Y no es inocente que en Harry Potter eso sea lo que te da el poder de crear la magia. Decir bien la palabra, ¿no? Wingardium Leviosa. Lo tienes que decir bien, hablar claro para que la magia funcione. Así es nuestro lenguaje. Si nosotros hablamos claro, creamos magia. Y esa es la magia a la cual accedió Harry.
y a la cual podemos acceder nosotros a través de los mitos, de estas historias. ¿Por qué? Porque, oye, si es una historia que se ha venido contando literal por siglos, y si en todas las culturas la han contado, pues es porque mucha gente se ha sentido identificada con ella. Y entonces yo, al identificarme con eso a mis 20 y tantos, en donde me siento vacío por dentro, en donde siento que no estoy logrando las cosas que quiero lograr, en donde he desaprovechado cosas importantísimas, o sea, desaprovechado desde potencial, becas en escuelas, o sea, he desaprovechado un montón de cosas y me siento como una nada, me siento como un perdedor, y nunca estuve en un camino en el que pensé en quitarme la vida, ni mucho menos, pero creo que estaba haciendo algo mucho peor. Estaba empezando a matar adentro de mí todas las cosas que tenían valor. Empecé a matar mi alegría, mi energía, empecé a matar mi entusiasmo, mi creatividad. O sea, empecé a convertirme en un muerto en vida. Hasta que descubrí el poder de las palabras, el poder del lenguaje, a través de la ontología del lenguaje, que no es otra cosa más que eso. No es otra cosa más que lo que dice Dumbledore cuando Harry está en King's Cross Station. Le dice: las palabras son, en mi no tan humilde opinión, nuestra más inagotable fuente de magia. Y es eso, ¿no? O sea, estas palabras con las que nos contamos historias los unos a los otros, con las que hacemos declaraciones de lo que voy a hacer y lo que voy a crear ahora en mi vida, tienen el poder para sacarnos de ese lugar terrible, de ese bosque de la perdición al que entra Harry en la historia sin magia a suicidarse, ¿no? Tiene el poder para sacarnos de ahí y darnos cuenta que somos muchísimo más. Y creo que esa es la historia del huérfano, ¿no? O sea, es este huérfano que poco a poco se va dando cuenta que es muchísimo más. Que en esa reunión con el mentor, en esas pruebas que va superando, al estar dispuesto a ir a ese lugar más oscuro, extrae ese elixir, esa espada mágica, ¿no? Ese lightsaber, esa varita que es la más poderosa de todas, esa espada o esa corona que realmente le pertenece, extrae ese elixir y se convierte en todo su potencial, ¿no? Y creo que esa es para mí, así como la historia que más me llega, que más... pues sí, que más me conmueve, ¿no? Porque siento que de alguna manera es la historia que ahora estoy intentando crear y plasmar, y eso se me hace también fabuloso. Es otra posibilidad que nos abre el lenguaje, es diseña la historia que quieres contar con tu vida y ahora ve y cuéntala, ¿no? Y en ese camino estoy, y creo que en ese camino estamos todos. Me encanta, y al final de esto que acabas de decir es como... ¿Cómo unes este cambio de idea y de imagen a lo que haces hoy en día, ¿no? Y cómo te ayuda a generar magia. Yo creo que para mí ese es el mito que más me gusta, y lo acabo de descubrir hace 2 episodios. Siempre me llamó la atención el mito de la alquimia, el transformar el plomo en oro, y cuando lo entendí que no era de forma tan literal, sino que tiene que ver con la transformación de la persona hacia la iluminación, se puede decir, o hacia el crecimiento y el enfrentamiento de tus peores miedos, de tus peores sombras. En ese momento, para mí, el mito de la alquimia me pareció extraordinaria, que bueno, además es una protociencia, se ha estudiado y todo lo que tú quieras, pero hay mucha mitología atrás de ella. Y también me gustaba muchísimo el de Ícaro. Creo que Ícaro es como esta parte que todos queremos ser, ¿no? Ícaro, al final de cuentas, es creado por su padre, le entregan unas alas y le gana la necesidad de demostrarse, y los límites le ganan, ¿no? Y los límites le ganan. ¿Y cuántas veces no nos pasa? O sea, Ícaro como que tiene estas dos partes. O sea, yo a veces no estoy tan de acuerdo con Ícaro porque pues yo sí quiero volar alto, yo sí quiero aprender a volar bajo también, ¿no? Y en estos búsqueda del encuentro con tu persona, pues te dicen, si no estás confiado de ir allá abajo, no vayas. Y de repente dices, no quiero ir, y te enfrentas allá abajo y te quemas y te cuesta trabajo y te enfrentas con cosas que no querías ver, pero que hoy en día te hacen volver a renacer como un ave fénix. Entonces, por eso creo que Ícaro, con el ave fénix, para mí es la mitología más fregona de todas. Para mí, ¿por qué? Porque sí, podemos volar muy alto y se pueden quemar nuestras alas de cera, pero creo que pueden renacer de una forma increíble. Entonces, para mí, esos serían los dos mitos. Muy bien,
creo que además están súper conectados. Ahorita que hablabas como del de Harry Potter, justo decías que la leyenda de Arturo pues es la misma antes de que levante la espada, ¿no? Pues también es adoptado y tiene todo este tema de un pasado, que pues, su papá que era, no me acuerdo ahorita el nombre, Ulrich, creo. Pues ser un conquistador, abusador y pues termina usando a Merlín para que lo transforme a él en el esposo de una reina de la cual se enamoró. Entonces usurpa, digamos, la habitación y tiene relaciones con ella y de ahí nace Arturo. Uther Pendragon. Uther, sí. Y bueno, surge de este pecado, digamos, pero se encuentra con Merlín, Arturo, ¿no? Y Merlín lo prepara para llegar a este punto. Pero justo como que la historia, la que me interesa a mí es la que viene después, que es la de cuidar. O sea, es la de cuidar el reino, ¿no? Y también, pues, creo que el ave fénix, bueno, en este caso no es lo mismo, pero es eso, llega un punto en el que, o sea, todas estas historias tienen varios altibajos, ¿no? Y del principio, pues, es como el camino del héroe en su iniciación, pero luego lo que nos da miedo, creo que a muchos, es pensar lo que sigue, que es después del matrimonio, justo, ¿no? O sea, se supone que esta historia del coming of age o el rites of passage, ¿no? Que es termina con la boda del héroe, que es cuando finalmente encuentra el reino. Pero ¿qué pasa con el reino después, no? Y ahí es donde aparece esta idea de la flor, ¿no? De la rosa de Inglaterra, que ya después investigando, pues vi que viene de la batalla de las flores, ¿no? Que curiosamente, pues es la inspiración de Game of Thrones, que es la guerra de los York contra los Lancaster. Y pues básicamente Arturo es Jon Snow, ¿no? Que tiene que ver con defender el norte. Wow. Y toda la historia de Game of Thrones trata de eso. Y el norte o ¿cómo se llama? Winterfell. Es Camelot. De alguna manera. Oye, pero fíjate todo lo que estás diciendo, porque justo nos acaba de pasar algo bastante desagradable a nosotros, ¿no? Uh-huh. En tema de vida, y platicaba yo con Jorge previo a esto. Desafortunadamente en la empresa vivimos un asalto a la oficina y toda nuestra inversión en cámaras, en equipo, en lentes y todo lo que pues no es nuestra herramienta para crear en cuestión de ya hacerlo, plasmarlo, pues, o sea, ya de hacerlo, ¿cómo se puede decir? Real. Porque la verdad es que el cerebro de Juan pues sigue existiendo y las ganas de seguir creciendo pues aquí está, pero nos quitaron la espada para luchar, ¿no? No nos quitaron el espíritu, pero nos quitaron la espada y fue un momento muy triste porque esto fue ayer. Y ayer que platicaba yo contigo, Jorge, de esto y te decía, pues está pasando esto y la verdad es que algo que he estado aprendiendo en estas situaciones es que no hay que preguntarse el por qué suceden las cosas, sino hay que preguntarse el para qué. Y en como tratando de entender esta parte mitológica de por qué nos están pasando las cosas o esta parte de entendimiento, tú me dijiste algo súper, súper interesante, que fue, o sea, no es que tampoco significa el para qué, sino es qué vas a hacer con lo que te está sucediendo. Yo te dije, algo increíble sucedió. Nos sentamos, Juan y yo, con un gran amigo que es Jorge Díaz, que es el CEO de Rocktech. Hablamos con él y le dijimos, nos está pasando esto. Y dice, pues qué mala suerte, pero pues qué van a hacer, ¿no? Hay estas oportunidades, hay estas opciones, pero pues primero tienen que saber ustedes si están dentro de la Barça o no, y hasta dónde van a llegar. Y lo más bonito de todo esto, que le saco yo el lado positivo después de haber perdido todo, fue que nos volteamos a ver y dijimos, pues no nos debemos nada, vamos a seguirle. Y eso que te platicaba yo ayer, me dijiste, ahí está tu para qué. O sea, está ahí para volver a ser y crecer y en este miedo que tenemos ahorita y en esta situación en la que dices, está todo el cielo negro, ¿qué va a pasar? El mito está ahí, porque como dice Juan, o sea, ¿qué pasa después del reino? O sea, ¿qué pasa cuando estás en el calabozo? ¿Qué pasa cuando te come tu sombra y no le integras? Como cuando en Neo se le avientan en Matrix se le avientan todos los agentes Smith y se lo comen. Sí.
y eso es lo que a veces nos pasa. Nos están comiendo todos nuestros miedos y no los podemos integrar, y entonces eso pasa en la vida. Se materializan, ¿no? Las sombras se materializan. En este caso, pues fue un robo. O sea, entraron, la sombra se volvió persona y entró y usurpó el reino. O sea, así, tal cual, ¿no? Sí. Oye, se me hace impresionante, Javier, que hayas mencionado a Neo y al The Matrix, porque estabas diciendo todo eso y yo estaba pensando, wow, ahorita le quiero comentar algo que sucede y no nada más en Matrix, sino en Matrix Reloaded, que es la misma película en donde se le avientan todos los agentes Smith, ¿no? Y es una escena que me encanta, que es toda esta interacción con el Merovingio, ¿se acuerdan? Sí. Que van a ver al Merovingio porque aparentemente eso es lo que la oráculo les dice, ¿no? Entonces van por mandato de la Oracle, porque ahí van a encontrar cierta respuesta que están buscando. Entonces interactúan con el Merovingio y básicamente los manda al diablo, ¿no? Les dice, bye, lléguenle. Y entonces se suben al elevador y se quedan así como, sobre todo Trinity está así como, oye, ¿qué onda? O sea, eso es lo que debió haber pasado, o sea, ¿qué fue lo que te dijo el oráculo? Como que se cuestiona, ¿no? Y Morpheus en su estoicismo, así parado, así súper erguido, así, dice con una tranquilidad, dice, what happened, happened and couldn't have happened any other way. ¿No? Me encanta esa frase. Porque o sea, no es el destino viendo de atrás hacia adelante. O sea, no es de que, es que esto pasó porque era el destino. No, esto ya pasó. ¿Qué destino le vas a dar? Exacto. ¿No? ¿Qué significado le vas a dar? ¿Para qué le vas a asignar a esto que ya pasó? Y entonces una vez que en 3, 4 años voltees para atrás, vas a decir, es que tenía que pasar eso para que entendiéramos esto otro. Claro, porque eso elegiste. O sea, no es que tenía que pasar esto para que tú aprendieras esa lección. Es que una vez que pasó, dijiste, esta es la lección que voy a aprender de esto. Y para mí así funciona el destino. O sea, no es algo que te dicen, va a pasar esto y exactamente eso pasa. El destino es, ya que pasó algo, no lo puedes cambiar. ¿Qué significado le das? Pero así funcionan los relatos y así funcionan los mitos, porque al final de cuentas tú interpretas lo que está sucediendo y podríamos ver esto como una tragedia. Pero te la voy a complicar poquito. ¿Qué pasa con Edipo, Rey? Que va con el oráculo, le dicen su destino, sí, y intenta huir de su destino y de esa forma termina cumpliéndolo. Sí, Kung Fu Panda. Uno encuentra su destino en el camino que toma para evitarlo. ¿Te acuerdas? Sí. O sea, todo lo que hacen para que no se escape, no me acuerdo el nombre, pero el tigre, ese malo que está fregón, el de la 1, todo lo que hacen para evitar que se escape es exactamente lo que acaba como creando el escape del tigre ¿no? Es como un jaguar de las montañas o no sé qué sea, ¿no? Y eso en términos de coaching ontológico, lo que le llamamos es lo que resistes, persiste. Si yo tengo cierta resistencia, por ejemplo, ante mis suegros, o sea, mi creencia es, mis suegros son unas personas difíciles, cada vez que vamos a su casa hay pleito, entre ellos y mis cuñados, y luego a mí me meten en sus broncas y entonces acabamos peleándonos, ¿no? Si yo tengo esa creencia acerca de mis suegros, la siguiente vez que vaya a casa de mis suegros, voy a ir a la defensiva, voy a ir tenso, voy a ir hasta enojado ya de entrada quizá, ¿no? ¿Por qué me obliga mi esposa a ir con mis suegros? Siempre es lo mismo, qué sé yo. Y si yo llego con esa actitud, lo que va a acabar pasando en casa de mis suegros indefectiblemente es que vamos a acabarnos peleando porque yo estoy a la defensiva, porque ya vengo de malas, qué sé yo, y luego voy a decir, ya ves, lo sabía, tenía razón. Y ahí es donde lo que yo temo que pase y lo que yo creo que pudiera pasar es exactamente lo que acabo creando. Entonces, justo hace lunes fue, ¿no? Es que tuve una conversación con Javier, ¿no? En la que dijimos, a ver,
estamos viendo esta serie que se llama This Is Us, ¿no? Donde tienen una dinámica en la que dicen, a ver, en un minuto, tienes un minuto para decir tus peores miedos, aquí nadie va a juzgar, nadie va, tú sácalos, ¿no? Cabe mencionar que es un gran ejercicio en pareja, o sea, con tu pareja es un gran ejercicio, pero en esta sociedad creo que somos como pareja, o sea, en buena onda, porque así es como nos llevamos, y entonces fue como, ok, entonces como pareja te voy a decir cuál es mi peor miedo y cuál es su peor miedo, ¿no? Y justo. Y mi peor miedo, le dije, o sea, mi peor miedo es que nos vaya tan mal que tengamos que vender los equipos para liquidar a los empleados y se acabe todo. Bueno, el jueves pasó algo mucho peor. O sea, eso, pero sin ningún tipo de recompensa o de liberación de culpa o de nada. Y se puso triplemente complicado. Y sin embargo, bueno, ahí está el equipo, ahí está la gente, y ya no están los equipos, ¿no? Pero bueno, pues sí, se manifestó el destino en este caso. No, y lo que están haciendo ahorita es impresionante. Y aquí es donde también entra el poder de cierto tipo de mitos diferentes. ¿Cómo puede ser que poco más de 24 horas después de que les pasó algo que ni siquiera te imaginaste como lo peor que les pudo haber pasado, ¿no? Tú dijiste, ¿qué es lo peor que me puede pasar? Y pusiste la vara muy alta, güey. O sea, te la dieron todavía más bajo. Y no han pasado 2 días y estás aquí cagado de la risa de lo que pasó. Es impresionante, ¿no? O sea, y muchos mitos tienen también ese poder. O sea, ver como reflejado ahí lo absurdo de mi situación, y el humor es una herramienta poderosísima para darle a la vuelta a lo que te tiene ganchado precisamente, ¿no? O sea, ¿qué hubiera pasado si después de esa plática que tuvo Edipo con la oráculo, en lugar de gancharse y decir, no, lo voy a evitar, y resistirlo, si él lo hubiera soltado, atacado de la risa, ja, está bien, ¿no? O sea, listo, si eso es lo que me tiene que pasar, eso es lo que me tiene que pasar. No hubiera tomado los mismos pasos, no hubiera seguido el mismo camino. Lo hubiera soltado, lo hubiera dejado de resistir. En lugar de estar enfocado en lo que no tiene, se hubiera enfocado en lo que sí tiene, hubiera vivido una vida de agradecimiento y paz. ¿Qué es o sea, ¿cómo se manifiesta eso? Cuando logras cagarte de la risa de eso que antes te generaba sufrimiento, dolor, tristeza, cualquier otro tipo de carga emocional negativa, ahí es donde sabes que ya no te posee eso que te pasó, sino que ahora tú lo dominas. Y ahí es donde tú puedes elegir qué hacer con ello. Creo que sí. Entonces, si realmente están en ese lugar de atacarse de la risa, van en el camino correcto. No, y algo que es impresionante es que la vida va, o sea, la vida o tú, no sé cómo se puede decir, la conciencia o no sé cómo se puede decir, va preparando el camino, porque tuvimos este evento en el que invitamos a Juan Pablo Álvarez, que es el del método de Wim Hof, y parte de la enseñanza de este método es aprender a rendirte, ¿no? Aprender a confiar en que tu cuerpo puede defenderte del frío, puede defenderte de las situaciones. Y mi peor miedo no tenía que ver con la empresa, mi peor miedo tiene que ver con un divorcio y perder toda mi familia. Y justamente un gran amigo me decía, bueno, ¿y qué harías ante eso, no? Y nos respondió, ¿no? Nos dijo, hasta dentro del divorcio hay salidas, ¿no? Y al final de cuentas, como dices tú, o sea, no es que lo esté atrayendo ni nada para nada, pero ya lo viste. Entonces, lo que nos ha enseñado esta parte y este entendimiento es, pues ríndete a la experiencia, ríndete a esta experiencia de que ya perdiste todo y me recuerda mucho, de verdad, tengo a Rocky, pero clavado en la cara, o sea, gritándome en las noches, o sea, ayer en la noche y hoy en la mañana, a Sylvester Stallone diciéndome, la vida no importa cuántas veces te pegue, sino es cuántas veces te vas a parar de esta. Y de verdad, o sea, hoy me paré con unas ganas de llorar terribles, y sí lloré, claro que lloré, claro que me dio una frustración, claro que fueron, y aparte no fue, o sea, yo tardé más en procesarlo, pero al final me acuerdo de Rocky y me estoy acordando de Sylvester Stallone diciéndome, eres más que esto, güey. Y al final de eso se trata, ¿no? Sí, y yo creo que, o sea, ahorita que hablabas de la risa y todo esto, o sea, ahorita pienso, o sea, a mí la verdad lo que me rescata en esta experiencia, lo que viví es el chamán que vive dentro de mí, o sea, que es el que se ríe.
que es el que puede, o sea, al final de cuentas ese Rafiki, ¿no? Que va y jajaja y te da un palo, como un palo en la cabeza. Asas que sana, asas banana. Así me imaginé a Juan, ¿no? Cantando, asas que sana, asas banana. Si te pega y te dice, lo que pasó, duele, claro que duele. Sí, Pues ahora ve esto, ¿no? Ahora mira aquí. Y sacude tantito el árbol y ahí está Simba, ¿no? Es como, ahora sí ven y enfréntate a lo que has estado, de lo que has estado huyendo, tu peor miedo. Y yo sabes que, o sea, nada, no sé cómo lo hubiera tomado, pero creo que fue tan increíble el hecho de que el lunes manifesté esto, lo hice oralmente, o sea, lo dije, o sea, y ahí pasó la magia. Y no es que obviamente, yo no creo en esto de que yo lo atraje. Creo que de alguna forma manifesté mi peor miedo y en el momento en que me pasó algo peor incluso, pues se eliminó el miedo. O sea, fue como, fue esta magia, ¿no? Entonces nada más era cosa como de, ahora qué voy a hacer sin ese miedo. A mí me gustó mucho ayer algo que dijiste y creo que me gustaría que lo dijeras, ¿no? O sea, yo te decía que tenía miedo, ¿no? Y tú, Jorge, me dijiste algo sobre el miedo y me gustaría que lo expresaras, porque creo que de esto se trata también la mitología, de esto se trata esta plática, se trata de que existen miedos y el miedo, sí. ¿Qué es el miedo, no? En nuestras historias, en nuestros relatos y esto que dice Juan, ¿qué pasa ahora, no? Sí, y va mucho, o sea, ahorita sí voy a contestar esa pregunta que me haces de que, o sea, que mencioné lo que mencioné ayer, pero ahorita que estaban diciendo todo eso de que si lo atrajiste, no lo atrajiste, para mí la atracción funciona así. Si tú estás vibrando bajo y te roban, es lo peor que te pasó. O sea, ¿cómo vamos a salir de esta? Y eso ocasiona un pleito entre socios porque fue tu culpa, porque no cuidaste bien, porque yo te dije que pusiéramos cámaras, porque esto, porque el otro, porque qué. Entonces, si estás vibrando bajo, ¿qué es lo que atraes? Eso, esa desgracia. Si estás vibrando alto y te roban, ¿qué significa que me robaron? El ave fénix, vuelvo a empezar y soy como Ícaro y sí me quemé, pero puta madre, volé, ¿no? O sea, volé y ¿quién me quita eso? Y como ya sé volar, voy a construir mis alas otra vez. Entonces se convierte como en algo, o sea, que reconstruyes y lo construyes todavía mejor, ¿no? Uh-huh. Y entonces así es como yo creo que funciona la atracción. O sea, no es que atraigas que te pasen cosas malas, es que, o sea, tiene que ver con el significado que le das a las cosas. Y cuando estás vibrando bajo, el significado que le das a las cosas, por más padres que sean, es terrible, ¿no? O sea, y así es como funciona. Ahora, lo del miedo que mencionabas ahorita va muy de la mano de esto, ¿no? Porque tiene que ver con la interpretación que le das. El miedo es una de las 5 emociones principales y están hechos esas emociones para predisponernos para acciones que nos llevan a sobrevivir. Entonces, el miedo es fundamental para poder sobrevivir. Ahorita quizá pues no es tan importante, ¿no? Porque no salimos de nuestra cueva y nos enfrentamos a tigres dientes de sable, pero hace 100,000 años sí. Y era necesario ese miedo para poder enfrentarse a esas situaciones que la vida les presentaba a los cavernícolas y poder sobrevivir, ¿sí? El miedo los hacía que la adrenalina bombeara y que la sangre se fuera a las extremidades y que pudieran pelear o huir o incluso quedarse congelados para ver si el peligro pasaba y no los veía, no los percibía. El miedo es fundamental. O sea, el miedo nos protege o protege nuestra vida y no hay nada más importante para nosotros que nuestra vida. Entonces, por eso le decía a Javier ayer, le decía, hey, o sea, está bien tener miedo, porque el miedo solo aparece cuando detrás de él hay algo que verdaderamente nos importa. O sea, hay algo que queremos y que tenemos miedo de no obtener, o hay algo que tenemos y tenemos miedo de perder. Entonces, si tienes miedo, lo puedes interpretar como esto. Madre, significa que estoy en el lugar correcto. Porque si tengo miedo, hay algo que me importa detrás de ese miedo. Y ahora lo único que me toca hacer es atravesar ese miedo. Y aquí es donde entra algo fabuloso que siempre decía Campbell, que era: la aventura encuentra al héroe solamente cuando está listo. Entonces, si tienes miedo y algo te importa y estás en esa aventura, adivina qué, estás listo. Estás listo para atravesar el miedo e ir por aquello que realmente te importa, que es valioso, que estás dispuesto a lo que sea, ¿no? A volar bien cerquita del sol, aunque se derritan tus alas, con tal de alcanzarlo, ¿sí?
¿sí? Y si eso te da miedo, genial, continúa, ¿no? Para mí ese es el miedo. Pues muy bien, estamos ya llegando a una nueva isla con quién sabe qué tipo de monstruos, pero No, creo que viene bien armado aquí, Jorge, sí. ya preparado. Me recuerda a esta película de Brad Pitt, ¿no? La de Troya, ya viene preparado para poderse bajar del barco y de la balsa y enfrentarse. Sin ningún problema, sí. Pues bueno, fue una plática muy, muy exquisita, la verdad. Qué gusto tenerte de vuelta por aquí. Y pues... A mí me gustaría nada más cerrar estos últimos 2 minutos y yo sí quiero decir esta frase, ¿no? Me gustaría que cada quien dijera algo, pero yo quisiera dejar esto. Es de C.S. Lewis, que es el escritor de Narnia. Dice, el mito toma todas las cosas que conocemos y les devuelve el rico significado oculto tras el velo de la familiaridad. Y creo que sí es una invitación a volver a leer a nuestros mitos, a volver a tratar de identificarnos con ellos y a no perder esta gran capacidad que tenemos los seres humanos de, como dice Jason Silva, de sorprendernos ¿no? Creo que el mito es a lo que nos invita. Entonces, pues sí, enfrentemos nuestros miedos, enfrentemos nuestros peores demonios, pero hagámoslo con esta capacidad de asombro. Pues yo me quedo con mucho, o sea, al final de cuentas yo amo los mitos, creo que me gusta pensar la vida de esta forma. Creo que es el complemento de la historia, que también es igualmente importante, o sea, la precisión histórica creo que es esencial, pero es tan importante como el mito, ¿no? El mito es al final de cuentas el camino de nuestro inconsciente y en la medida que podamos absorberlo y reflexionarlo y no solamente quedarnos con la historia superficial de qué padre estuvo la aventura, sino o sea, qué significa cada una de esas etapas que va pasando el héroe y cómo podemos aplicarlas a nuestra vida y reflexionarlas y ubicarnos en algún mito, porque todo el tiempo estamos transitando en algún mito. Eso es garantía. O sea, no hay nada nuevo bajo el sol. Creo que eso lo dijo el rey Salomón. Y vaya que pues, hay muchos mitos desde ese entonces. Fabuloso. Bueno, yo con lo que me quedo es lo siguiente. En mi niñez, lo normal era hacer una pequeña oración antes de consumir alimentos, ¿no? O sea, antes de comer, hacíamos una oración de tradición católica y le agradecíamos a Dios y a las manos que prepararon los alimentos porque nos dieron qué comer. Con el tiempo, mi mente racional me empezó a alejar como de ese tipo de creencias. Y ahora cada vez que alguien decía, oye, vamos a rezar, vamos a agradecer los alimentos, era, qué flojera, ¿no? O sea, bueno, ándale. Y entonces hacía el ritual, que el ritual no es otra cosa que el mito personificado o actuado, pero hacía el ritual pero sin sustancia, ¿no? O sea, sin fondo, sin trasfondo, porque no entendía el mito detrás de ello. Una vez que me empiezo a clavar otra vez en que igual no sé si este término exista, pero yo lo empecé a usar desde hace tiempo, es el pensamiento mitológico. O sea, que empiezo, como decía ahorita Juan, ¿no? a ver las cosas con ese filtro de la mitología. Entiendo otra vez con mitos como el que les conté hace rato de la princesa de los Dakota que se casa con el dios búfalo. Empiezo a entender el significado detrás y la importancia de ese pequeño rito de agradecer mis alimentos, ¿no? Que es como agradecer lo que tengo, ser consciente de lo que estoy ingiriendo y comiendo, comérmelo con esa paz y con ese agradecimiento en lugar de con esa gula, o sea, conlleva un montón de cosas, ¿no? Y entonces le empiezo a dar otra vez significado a esos rituales. ¿Por qué es importante todo esto? Joseph Campbell también decía algo bien importante, decía, ¿quieren saber qué es lo que puede pasar con una civilización que deja de hacer importantes sus mitos y sus rituales? Es muy fácil. Lean el New York Times. Y creo que a eso podemos llegar
si solamente actuamos esos rituales como yo empecé a hacerlo, en automático, por inercia, porque me dicen que eso es lo que tengo que hacer, se desvirtúan los rituales, dejan de tener peso, dejamos de entender lo que significa ser humano, y todo esto por alejarnos y desapegarnos de los mitos. Entonces, hay que volver a ellos, hay que tener pensamiento mitológico para entender lo que nos pasa, lo que pasa fuera de nosotros, para entender la naturaleza cíclica de la vida, de cómo si ahorita parece que todo está terrible, esto va a pasar, y cuando parezca que todo está genial, también eso va a pasar, ¿no? O sea, como dice Ned Stark, winter is coming, ¿no? Entonces va a venir, y si lo entendemos con esa mentalidad, con ese pensamiento, mentalidad mitológica, creo que nos genera hasta cierta paz, nos podemos reír de ese tipo de cosas y podemos enseñarle esto a otras personas para que vivan con esta misma plenitud, ¿no? Y ese es ahora mi gran misión y pues los mitos, por supuesto, que son una herramienta que utilizamos todos los días en el podcast que tenemos Javier y yo, en mis sesiones de coaching, en los cursos que doy, para poder ayudarle a la gente a que elija esa historia que quiere contar y que la cuenten lo mejor posible. Muy bien. Gracias, gracias Jorge de corazón, y vamos a tirar ancla. Tiremos ancla. Gracias, Jorge. Un abrazo. Genial, no, gracias a ustedes, igual, otro. Gracias por escuchar nuestro programa. Te invitamos a seguirnos y a interactuar con nosotros en redes sociales. Tu opinión es muy importante para nosotros. Queremos saber lo que piensas sobre los temas que tocamos y sobre cómo podemos mejorar. Búscanos en Instagram, Facebook y YouTube. O en nuestro sitio web, naufragospodcast.com. Buen viaje. Nos vemos en el siguiente puerto. Con mi balsa yo me iré a naufragar. Con mi balsa yo me iré a naufragar. Con mi balsa yo me